Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación, en donde buscamos llevar conversaciones en torno a la educación y cómo podemos de alguna manera entregar conocimiento, contenido y historias a miles de familias y escuchas que de alguna manera entienden la educación como un pilar fundamental para la sociedad. Hoy día tenemos a un invitado tremendo que vamos a hablar un poco de gestión escolar, vamos a hablar de creación, de cultura y de cómo podemos de alguna manera cerrar brechas asociadas al colegio, a los directores, a las políticas, etcétera, etcétera. Así que doy la bienvenida. Con nosotros está Patricio Jascura. Bienvenido, Patricio, director ejecutivo de Cerrando Brechas. Gracias por venir, Patricio. Cuéntanos un poquito, bueno, preséntate y cuéntanos un poquito qué hace Cerrando Brechas para que la gente que nos escucha pueda conocerte a ti y a lo que ustedes hacen. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a Educación. Siempre es muy importante poder difundir experiencia y felicitarlos a todos por este esfuerzo. Mira, mi nombre es Patricio Jascura, yo soy el director ejecutivo de Cerrando Brechas hace 8 años. Esta es una consultora que comenzó hace 10 y básicamente fue un deseo de dos empresarios, Emilio Sierpe y Juan José Morales, que tienen una empresa que se llama Praxi, y ellos en su inquietud y deseo de apoyar la educación hicieron este spin-off de esta consultora y fundaron Cerrando Brechas, ¿ya? Y el año 2004 yo trabajaba en el Ministerio de Educación y me tocó liderar el proceso, ser parte del proceso de la subvención escolar preferencial. Y en ese gran desafío, la ministra Mónica Jiménez se nos encomendó liderar esa política pública y en mi desesperación, porque me daba cuenta que este era un proyecto, digamos, importante, comencé a buscar gente que me pudiese apoyar. Y ahí conocí a Praxi y desde ahí, bueno, generamos una cercanía muy grande en este proyecto y eso fue gestándose en el tiempo y eso me dio la oportunidad de trabajar en Cerrando Brechas. Y usted ya lleva, como dijiste, 8 años en esta... 10 años exactamente, yo llevo 8. Perfecto. ¿Ya? 10 años. Y para que nos metamos directamente al punto de las brechas, ¿cuáles son las brechas más urgentes que han identificado y que son más grandes que hay que mirar y hay que de alguna manera cerrar? Mira, primero voy a definir qué entendemos nosotros por brecha, ¿no? La brecha en términos simples es la distancia que uno tiene entre un deseable, entre lo que uno quiere y la situación actual, ¿ya? Y Cerrando Brecha nace como respuesta a 3 grandes dolores en realidad, 3 grandes dolores. Voy a tratar de resumirlo, porque el mundo de la educación está enfrentado a muchos desafíos, pero hay 3 grandes brechas. El primero de propósito, ¿ya? El segundo de gestión y el tercero es lo que hoy día se denomina acompañamiento docente, ¿ya? El primero, la gran brecha es que los colegios en el tiempo han ido, por decirlo así, moviendo su eje, ¿ya? ¿Qué significa? Que los colegios tienen que volver a revisitar por qué existen los colegios, para qué sirven, ¿ya? Parece obvio, pero no es tan obvio, ¿ya? Los colegios existen porque efectivamente son una institución que tiene una labor en el país y su foco es que los niños aprendan. Pero hoy día actualmente los colegios más bien están convertidos en un Cefam, en una parroquia, dependerá del proyecto. Por lo tanto, cada vez se hace más difícil que los colegios focalicen su esfuerzo en lo que es realmente importante, que es lo que ocurre en la sala de clase. Y eso es aprendizaje, ¿ya? No digo que otros aspectos sean importantes, ¿no? Por lo tanto, la distancia que hay, la brecha que hay con el objetivo último de esta organización escolar, cada vez se hace más difícil. Es como que a veces los colegios están como distraídos, por decirlo, ¿no? Y las instituciones que están en el entorno también lo distraen, ¿ya? Entonces nuestro trabajo es muchas veces acompañarlo a que se hagan la pregunta. Que vuelvan a su propósito. Que vuelvan a su propósito. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es nuestro foco? Que está, ¿ya? Pero a veces se olvida. Y disculpa, y ¿Sí? quizá eso también llevar ese análisis a la gente. Como de arriba quizá el equipo directivo
redefine su propósito, lo entiende, lo escribe, pero también eso, cómo llegamos al profesor, incluso al que barre, a todos lados. Bueno, nuestra metodología como consultora es fundamentalmente trabajar con la gente. Es ellos los que tienen que hacerse las preguntas. Nosotros somos un facilitador de esas preguntas, ¿ya? Y aquí si yo te diría, todos son actores importantes en un colegio, ¿ya? Pero el equipo directivo es fundamental, pero también los profesores, porque son ellos, ¿no?, los que en el día a día están en la labor, digamos, en ese territorio donde están los niños, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente lo que dices tú es muy importante, cómo ir trabajando con la comunidad educativa, y eso es un proceso, y eso significa en la práctica volver a revisitar el propósito que está reflejado en el proyecto educativo. En el fondo, cada colegio tiene que preguntarse, si este colegio desaparece, ¿qué pierde el país con esto? Esa es la pregunta, porque se supone que ese colegio fue creado y tenía un objetivo específico, ¿ya? Y eso es un gran problema, un desafío. Esa es una brecha. La segunda brecha, que es muy importante, es que los colegios tienen que aprender a mejorar, ¿ya? Hoy día, básicamente, el contexto para cualquier organización es estar constantemente con una demanda alta, ¿no?, de expectativa, que los papás, bueno, obviamente desean que sus hijos aspiran al máximo potencial. Entonces los colegios tienen que tener estructuras ágiles, ¿no?, que sean capaces de poder efectivamente en un tiempo acotado, digamos, poder responder a esa necesidad, y para eso los procesos de mejoramiento, la gestión del mejoramiento, las metodologías ágiles, la burocracia, en este caso el peor Enemigo. enemigo de los colegios actualmente, ¿no? Y hoy día básicamente el tiempo se va en papeles, en administración, en protocolo, que yo no digo que sean importantes, pero eso hay que buscar soluciones por otros caminos, ¿ya? Cosa que el profesor, los equipos directivos efectivamente estén orientados a lo único importante es qué es lo que ocurre en la sala de En la clase, sala. ¿ya? Y el tercero, que es muy fundamental, que hoy día está a la vista, el indicador es todos los colegios han aumentado un porcentaje importante de sus licencias, ¿ya? Entonces la pregunta es por qué los profesores comienzan a tener problemas de salud mental. Bueno, fundamentalmente hay muchas causas, pero la causa que nosotros intentamos intervenir es el desalineamiento organizacional. Dicho en simple, si los profesores no tienen claro lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, bueno, en el corto plazo uno se desorienta, se desanima, ¿ya? Claro. Entonces nosotros creemos que a través de buenos procesos de gestión, de buenos lineamientos, ¿ya?, a través de tener muy claro el propósito del colegio, a través de una estrategia, eso hace que los profesores efectivamente, voy a ponerlo así, no estén distraídos haciendo un montón de cosas. Y ahí el rol del directivo es fundamental. O sea, el director, los jefes de departamento, los que están acompañando a los profes, tienen que estar constantemente tomando decisiones para que el director, y los profesores no se distraigan de lo fundamental, ¿ya? El tiempo es limitado, ¿ya? Y ahí, Patricio, topándome de lo que acabas de decir de los directores, ¿cómo? Porque lo que tú me comentas, de alguna manera, hace una idea de meterle cierta gestión, ciertos KPI, ciertos procesos a la gestión de un colegio. Pero ¿cómo el director lidia con la burocracia, con los tiempos, Sí. contratar con 100 profesores? ¿Cómo es esa relación? Sí, mira, aquí básicamente hay que perderle el miedo a la gestión. Ya, a veces la gestión como palabra en el mundo de la educación es como un poquito así, pica la piel, ¿ya? Y el colegio tiene que tener una capa de gestión. ¿Qué significa eso? Tener muy claro cuál es el foco de un colegio, que los niños aprendan. Perfecto. Eso se realiza en tiempos muy concretos. ¿Cuáles son las prácticas que están más cerca de ese propósito, que es hacer buenas clases? ¿Ya? Entonces, hay una relación entre priorizar en función de los tiempos reales, ¿ya? ¿Y quién hace ese ejercicio? El rector, los equipos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el día a día se enfrenta a dos desafíos, energía y tiempo, ¿ya? Claro. Energía y tiempo. Si tú no priorizas y tú todo el día estás en la burocracia, bueno, tu energía, la peor energía va a estar para poder hacer buenas clases y tu tiempo van a ser muy limitados para poder lograr eso, ¿ya? Entonces, la gestión es la que tiene que tener la capacidad
de alguna manera, en términos simples, decir esto sí y esto no. ¿Ya? En el fondo, aprender a decir que no No, es tan es importante fundamental como... porque entre un profesor, entre escribir un informe de convivencia escolar, que yo en ningún caso Sí, quiero decir que sea poco importante, hay que buscar otro tipo de inteligencia, inteligencia artificial, hay que buscar un tipo de automatización de eso, pero fundamentalmente que el profesor no se distraiga de las cosas fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, un proceso fundamental, tú nombraste la palabra proceso, efectivamente, los colegios son organizaciones que tienen procesos. Te voy a nombrar uno, el más importante, observación de clase, ¿ya? Pero podemos tener jefes de departamento, por ejemplo, y esto no es una crítica a ellos, que son jefes de departamento y no observan clase. Entonces, ¿cómo hacemos que se produzca el milagro del aprendizaje si yo no estoy constantemente mirando si ese proceso se está realizando de manera adecuada en la sala de clase? ¿Ya? y quizás también no solamente mirarlo, pero también saber cómo uno avanza de A a B, de B a C. En el fondo, Exactamente. dónde estamos, cómo vamos y hacia dónde ¿Cuál vamos. sería la brecha? La brecha primero sería definir muy bien qué es una buena clase Exacto. dado este establecimiento, según mi proyecto educativo, según mi propósito. Bueno, en este colegio, una buena clase tiene que tener estas prácticas. Perfecto. Quienes están a cargo de ir a mirar esas clases, miran y dicen, bueno, estamos a esta distancia, estamos lejos, estamos cerca. Y aquí viene una práctica que a mí me parece que no la hemos desarrollado tanto en Chile y en Cerrando Brecha es fundamental, es saber dar buenas retroalimentaciones, ¿ya? La retroalimentación está aprobada, la evidencia sí lo muestra, es de las 3 mejores prácticas, la que tiene mayor impacto, ¿ya? Que es fundamentalmente decirle al profesor, mira, yo espero de ti que tú llegues a este estado, al estado B, vamos a llamarlo, ¿ya? Hoy día que te voy a ver, tú estás en un estado A, ¿ya? Pero te voy a ayudar cómo ir avanzando, ¿ya? Esta tensión, porque es una tensión, Exacto. de ir avanzando hacia un deseable, pero saber a dónde estás, eso es justamente el feedback, ¿ya? No basta con que tú le digas al profesor, lo hiciste bien, lo hiciste mal, si él no sabe con respecto a qué, Exacto. ¿ya? Y quizás también el cómo. El cómo, o sea, porque uno mejora en función de algo, ¿ya? Yo sé si estoy, a propósito, si estoy más gordo o menos gordo, si me permiten el ejemplo, porque yo tengo en mi cabeza una información. ¿Cuál es la información? Que yo, dada mi estatura, dada mi edad, yo debería estar pesando 75 kilos. Si yo me subo a la pesa y tengo 80 kilos, tengo una brecha. Ya, esa es la brecha. O sea, yo tengo un deseable. Ahora, yo tengo que hacer cosas para poder bajar de peso. Y para eso tengo que saber cómo pasar el cómo de un estado a otro. ¿Ya? Y Patricio, ¿cuál es la métrica? Porque Sí, una cosa es decir, estas cosas debería tener una clase dado el establecimiento sí. que yo tengo. Y ahí también me gustaría hacerte la pregunta, ¿son todas las clases más o menos iguales o cambian por establecimiento? Y segundo es, yo tengo esa clase, pero ¿cómo defino la métrica de éxito en términos del aprendizaje del colegio de los estudiantes? Mira, lo primero que hay que tener claro, y esto voy a citar a un autor que a nosotros nos ha ayudado mucho, que es Richard Elmore. ¿Ya? Richard Elmore define lo siguiente, dice, un niño aprende si es capaz de hacer algo con lo que aprende. ¿Se entiende? Claro. O sea, no basta con que uno le enseñe al niño, no basta que el niño aprenda, sino que efectivamente el niño es capaz de resolver cosas concretas. Dicha esa definición, uno podría definir cuál es la mejor clase cuando el niño hace cosas con lo que aprende. ¿Ya? Ese es el resultado final. ¿Ya? Ahora, la pregunta, ¿qué tipo de clases yo tengo que hacer para lograr eso? ¿Ya? Yo diría fundamentalmente 3 cosas. Voy a hacer un reduccionismo dado el tiempo, pero el profesor tiene que tener muy claro qué sabe el niño antes de comenzar a enseñarle una materia, ¿ya? Los conocimientos previos, ¿ya? Que es como decir, voy a empatizar con el niño, voy a preguntarle qué sabe, en función de lo que sabe, le voy a proponer un objetivo. Perfecto. Segundo, ¿cómo voy a llevarlo desde el objetivo que yo le he propuesto a otro aprendizaje mayor que el que tiene? ¿Ya? Eso significa un montón de actividades, una serie de metodologías que tienen que ser efectivas para poder lograr y visualizar en la clase si el niño está adquiriendo. Y lo más importante, en que las clases
Muchas veces hemos reducido todo a la evaluación como a las pruebas, ¿no? Yo creo que es una herramienta, pero fundamentalmente en la clase yo tengo que estar probando constantemente si el niño, con lo recibido, con lo aprendido, está aprendiendo, ¿ya? Entonces, en síntesis, uno pudiera hacer como un pequeño, así muy brevemente, el objetivo, hacia dónde te quiero llevar, a partir de lo que él sabe. Segundo, cómo te voy a llevar, cuáles son las propuestas, qué actividades vas a hacer. Y tercero, chequear si efectivamente. Eso podría ser un estándar así muy sencillo, ¿ya? Perfecto. Pero eso supone en que constantemente hay otro proceso, que es el que yo estoy mirando si eso pasa, que es la observación de clase, ¿ya? Y la observación de clase no es más que ir tratando de acercarse a este ideal, ir logrando que el profesor aprenda a mejorar, ¿ya? Porque eso genera cierta resistencia también, ¿ya? Lo que se dice resistencia al cambio. Los profesores no quieren, y eso hay que precisar técnicamente lo que significa, ¿ah? Las personas no se resisten al cambio, ¿ya? Uno se resiste a las Claro. pérdidas de poder, las pérdidas que yo manejaba una metodología, pero hoy no me siento tan competente, me empiezo a ser incompetente. Entonces, el líder, cuando va a generar este proceso de ir acortando brechas, tiene que ser muy consciente de las brechas que yo te voy a generar y gestionarlas, Claro. ¿ya? Entonces, muchas veces se quieren generar procesos de cambio basadas como en un cierto misterio, ¿ya? El equipo directivo se encierra en una hora, define ciertas cosas, pero sin declarar este D, ¿no? Sin declarar cómo lo vamos a hacer. Y ese proceso es fundamental porque uno genera pérdida de las personas. Y en eso, Patricio, ¿cuál es el objetivo, el desafío más grande que tiene un líder a la hora de gestionar el colegio o a los profesores? Son varios, pero mira, yo creo que el más importante de un líder es que él tiene que generar aprendizaje en su gente. O sea, el indicador de éxito de un buen rector, voy a suponer que tú eres mi profesor, es que tú cada día seas mejor profesor. Perfecto. Ese es tu indicador de éxito. Si yo soy encargado académico, mi objetivo es que cada día tú seas mejor profesional. Si yo miro el colegio como una organización, como una estructura sistémica, esto es muy importante, ¿ya? Para nosotros como Cerrando Brecha, la habilidad sistémica es fundamental. ¿Qué significa esto? El niño necesita un profesor que mire al estudiante y diga, mi labor es que él aprenda, ¿no es cierto? El jefe de departamento, que el profesor de lenguaje aprenda. Ese jefe de departamento necesita a alguien detrás, un director académico, que le enseñe a ser profesional. Entonces, hay una cierta teoría de acción que hacemos nosotros, ¿ya? Desde el niño hacia atrás, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros entendemos también por una estructura alineada, que básicamente en un colegio todos tienen funciones, ¿ya? Y cada función es fundamental, pero es importante en tanto movemos el sistema. Quizás tú conoces esta anécdota, yo no sé si será verdad, que muestra esta idea, ¿no? Que es cuando el presidente Kennedy estaba en la NASA y un día baja a un baño y entra al baño y se encuentra con un auxiliar y le pregunta el nombre al auxiliar, el auxiliar, bueno, le contesta y le pregunta al presidente Kennedy, ¿y qué hace usted acá? Ayudar a que el hombre llegue a la luna. Claro. Desde todos los... Eso, Sí, ¿ya? Entonces, un rector, cuando tiene claro que su función es que el otro aprenda, que sea mejor profesional, tiene que tener una visión sistémica, ¿ya? Eso supone dos conocimientos más que en Cerrando Brechas son muy importantes. Visión sistémica, el segundo, mentalidad de crecimiento. ¿Ya? Mentalidad de crecimiento. ¿Qué es la mentalidad de crecimiento? No tener miedo a estar en la incertidumbre de no tener cosas seguras. Es la capacidad de decir, de estar probando, de tener una mentalidad científica, de no tener miedo al error. Yo me puedo equivocar, pero lo importante es que me estoy equivocando para aprender cosas. Qué interesante eso que tú dices, Patricio, porque quizá en Chile estamos tan mal acostumbrados, Latinoamérica, de tenerle miedo al fracaso, miedo a equivocarnos, miedo al error. Entonces, ¿cómo juega el rol de la confianza en los profesores, en los directivos para afrontar estos cambios que... No, sin confianza no hay nada, ¿ya? Ahora, la confianza es la capacidad que tiene que tener el líder de decirle,
el error es una oportunidad. No existen errores, existen Exacto. oportunidades de aprendizaje. Porque si yo tengo una cultura escolar, ¿ya?, donde el error se castiga, pasiva o activamente, bueno, nadie va a levantar y va a decir la mano, mira, yo no manejo. Y hoy día en educación, básicamente la habilidad que tenemos, la capacidad mayor es decir, mira, hay cosas que no sabemos. Hoy día hay muchas cosas que no sabemos. Estamos enfrentados a desafíos gigantescos, ¿ya? Los colegios van a entrar en una dinámica muy compleja a propósito de la baja natalidad, ¿no? Se calcula que de aquí al año 2050 va a haber un 17% menos de estudiantes. Bueno, eso va a generar en los colegios una tensión grande, ¿ya? Esta palabra también da un poco de miedo, pero va a ser eso. Los colegios van a tener que entrar a competir, ¿ya? Y puedes competir tú desde una mentalidad fija o puedes competir tú desde una mentalidad de crecimiento. Bueno, la invitación es desde una mentalidad de crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer mejor? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor que hace que los apoderados me elijan? ¿Ya? Y ahí, Patricio, ¿tú crees que la falta de competencia actual Sí. o de los últimos 10, 20 años ha generado también dónde estamos parados actualmente en términos educativos? Mira, esto no es un misterio. O sea, yo creo que aquí hay... Las escuelas de educación aquí tienen una responsabilidad gigante, ¿ya? O sea, los profesores entran a una escuela como entra un ingeniero, un médico, y lo que se espera como resultado final después de 5 años de estudio es que uno salga con competencias para eso, ¿ya? Eso, según la evidencia, no ha sido tan claro, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un tema que en otra En otro entrevista, en capítulo otro podemos capítulo, bueno, pero ahí hay profundizar. un tema, o sea, fundamental. O sea, si tú dices, ¿cuál es el desafío más importante de la política pública? Es formar buenos profesores. Claro. Después volvemos a lo que te pregunté, pero déjame entrar ahí. ¿Cómo formamos buenos profesores si los incentivos para tener profesores quizás no son tan buenos? Es como decir, ¿cómo formamos los mejores doctores? Pero si yo soy doctor, lo más probable es que tenga un buen sueldo, pueda lograr mis objetivos personales, Sí. pero un profesor está lejos de ganar como un doctor, etcétera, etcétera. El Sí, clima laboral, lo que está pasando en mira, convivencia escolar. yo creo que hay un incentivo económico como el que dices tú. Cualquier persona aspira a tener un sueldo que le permita desarrollarse, ¿ya? Pero hay un incentivo previo. ¿Quién se anima a ser profesor hoy día cuando básicamente tenemos el problema de salud mental que tenemos? Si el peor de los mundos ser profesor hoy día. ¿Ya? Hoy día sabemos que los profesores buenos se van de los colegios, ¿ya? Entonces, básicamente los estamos invitando a una mala fiesta. Exacto, exacto. O sea, por supuesto que el sueldo es un incentivo importante, pero hay una cosa anterior, ¿ya?, que tiene que ver con el propósito, ¿ya? Por supuesto que uno conceptualmente tiene claro qué puede haber más importante que enseñarle a un niño. Bueno, pero eso no significa que yo esté disponible para entrar a una institución donde nadie me acompaña, donde nadie me dice lo que tengo que hacer, donde no hay ciertas claridades, donde yo empiezo a sentir básicamente que no hay ciertos límites. Hoy día, y aquí hablo como papá, nosotros los papás también tenemos un rol. Y yo creo que ese rol se lo estamos transfiriendo completamente al colegio, ¿ya? Muchas veces a mí me ha tocado estar en reuniones con apoderados, ya sea como consultor o apoderado del colegio de mis hijos, y los papás más bien tienen como, ¿qué va a hacer el colegio con mi hijo? No, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Tú tienes que hacer tus cosas como Claro. papá, ¿ya? Y el colegio hará la suya, ¿ya? Nosotros siempre decimos, mira, en la medida que los adultos del colegio, los profesores, los papás, el equipo directivo, no se ponga de acuerdo, bueno, es muy difícil todo, ¿ya? Entonces, los adultos que están en el colegio, nadie quiere ser adulto, nadie quiere, por decirlo así, hacer muy bien su función. Siempre estamos como peloteándonos, digamos, nuestra responsabilidad. Entonces, evidentemente los profesores, cuando ven que viene un profesor a juntarse en una reunión de apoderado con un papá y el apoderado no trata bien al profesor, le hace sentir que él sabe más que él. Bueno, ahora, si esto fuera un caso, está bien, pero esto no es un caso, esto se está extendiendo. Bueno, la pregunta es, ¿quién le va a poner el límite a eso?
¿Quién va a decir, bueno, efectivamente hay maneras de, de relacionarnos? Si yo, que tú eres, entiendo que tu expertise es todo el tema más bien digital, ese es tu mundo, y yo vengo acá y en vez de conversar contigo te digo que todo está mal, que yo sé más que tú, bueno, ¿qué tipo de relación Claro, no podemos hay un llevar? diálogo No hay un diálogo constructivo. no constructivo, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí, a propósito de lo primero que hablábamos, cuando yo hablo de propósito, es tener claro que hay adultos, primera cosa, y esos adultos tienen un rol. Y ese rol es que cada uno haga lo mejor que pueda a eso, ¿ya? Y eso que se llaman comunidad educativa, ¿ya? Pero eso significa actuar como adulto, ¿ya? Pero volviendo al punto central, es difícil tener profesores que se animen a esto. Porque incluso mejorando los sueldos, vamos a suponer que hay una política pública, ha habido todo un esfuerzo, pero hoy día más bien estamos por bajar los requisitos. Siempre en educación estamos al revés del mundo. ¿Ya? En el mundo siempre estamos buscando cuáles son los mejores estándares, cuáles son las mejores posibilidades que tenemos. En educación siempre nivelamos hacia abajo, ¿ya? Por miedo, pero no es posible. O sea, imagínate tú que las escuelas de medicina, ya, los médicos que sepan, salen, no supieran, los cardiólogos no supieran saber, o sea, no supieran si el corazón está donde está. ¿Y por qué se da eso, Patricio? O Bueno, sea, porque hay mala formación de profesores. pero ya entremos, hay mala formación de profesores, Totalmente. pero también, no sé, ¿qué opinas tú de los puntajes para ser profesor? Y lo otro, si sabemos todos que la educación es el camino al desarrollo, al progreso, ¿por qué se deja siempre para atrás la educación? Bueno, porque básicamente hemos perdido el propósito de la educación, no lo tenemos claro. Tú me hablas, yo te conté el propósito que hay que revisitar a nivel del colegio, pero el país se debería preguntar cuál es el propósito de la educación en Chile, ¿ya? Y para poder responder esa pregunta, tenemos que tener claro qué país queremos tener. ¿Cuál es el país que queremos tener? ¿Cómo nos imaginamos el país, Chile, en 30 años más? ¿Ya? Entonces, si tú tienes claro eso, bueno, la segunda pregunta va a ser, ¿qué rol ocupan las escuelas de formación de profesores en este propósito? Bueno, esa pregunta no la tenemos, menos vamos a tener esta segunda, Claro. ¿ya? Entonces, como no tenemos la primera pregunta, que es una cosa fundamental, ponernos de acuerdo, ¿ya? Porque básicamente la educación es ponernos de acuerdo qué queremos que las futuras generaciones aprendan, ¿ya? Entonces, las escuelas de educación, fundamentalmente, estoy hablando en términos generales, pero la evidencia sí lo dice, no estamos formando bien a los profesores, ¿ya? Por distintas razones, pero voy a ser más claro en eso. ¿Por qué dices tú? Bueno, porque hay otra agenda nomás, porque la gente tiene otra agenda, ¿ya? Sí, no, Y, sí, y entonces la pregunta, ¿es importante o no es importante? Bueno, si es importante, eso tiene que tener dos cosas fundamentales: decisión política y presupuesto. claro. Ya. El resto es música bizantina, siempre estar, es que bueno, es que hay otra. Está bien, está bien. Pero hoy día el futuro del mundo se juega en la capacidad de aprendizaje, en la capacidad que tengan los países de aprender. ¿Ya? ¿Y la tecnología, cómo juega un rol en esa capacidad de Bueno, aprendizaje en la los colegios? tecnología es muy importante, no hay que tenerle miedo a la tecnología. La tecnología es un facilitador, te multiplica las posibilidades, pero yo te diría que hoy día la tecnología tiene dos oportunidades en el corto plazo en el mundo de la educación. Uno, hay que preguntarse cuáles son todas las acciones administrativas, burocráticas que hay que automatizar para que los profesores, digamos, tengan más tiempo. Claro. Eso es una cosa que yo haría rápido, ¿ya? Dejar el Excel, las planillas, porque eso se produce. Las Las notas, notas, los bueno, hay informes. esfuerzos por eso, hay esfuerzo. Ya, ahí hay un trabajo, ya. Y lo segundo, que es devolverle tiempo. La tecnología, básicamente, es una. A los profesores hay que decirle, mira, la tecnología ayuda a que tú tengas más tiempo. ¿Para qué? Para que él pueda preparar la clase, ¿ya? En lo que solo él puede hacerlo, como profesor, como persona.
¿ya? Y el segundo es, en el fondo, yo creo que la tecnología, tú lo sabes, y todo, hay que enseñarles a los niños y a los estudiantes a usar bien la tecnología. ¿Ya? Hoy día se pone como la tecnología es el peor de los mundos. Efectivamente, el uso de pantalla de manera excesiva tiene efectos negativos, ya, pero no por eso yo voy a decir la tecnología es mala. Claro. Ya, entonces la pregunta, ¿cuál es el rol del colegio en esto? Fundamental. ¿En qué momento se pueden ver el uso de la tecnología? En las horas de orientación, por ejemplo. Ya, todos los colegios deben tener horas de orientación. ¿Por qué no problematizar eso a los niños? ¿Cuál es el correcto uso de la tecnología? ¿Ya? Entonces, fundamentalmente nos pasa que nos vamos de un extremo a otro. Es que eso te iba a decir yo. Yo ¿Ya? siento No, que no, entonces, en las eh, conversaciones que yo he tenido también con otras personas que se han sentado acá, o con profesores, estudiantes, o se ocupa la tecnología en todo o no se ocupa en nada. Entonces no hay no, como un no, equilibrio, porque también es difícil ocuparla, es difícil gestionarla, es difícil sí, aprenderla, pero no se puede, no todo, es como decir, no todo necesita tecnología, y hay muchas cosas, por ejemplo, que se tratan de optimizar cuando ni siquiera se necesitan tener. O sea, ahí es como, sí. ¿cómo le decimos los profesores? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que hay una creencia, hay un miedo a la base de esto. Creer que la tecnología nos va a reemplazar. ¿Ya? Eso es una creencia. ¿Ya? Yo no tengo la capacidad para decirte si eso va a ser verdad, no tengo esa bolita mágica. Pero lo que te puedo decir es que ahora y en los próximos 50 años la tecnología es un medio y que hay que saber utilizarlo. ¿Ya? Y eso requiere estas dos cosas, por de pronto. ¿Cómo hacemos que los profesores puedan concentrarse en lo que son irreemplazables? ¿Ya? Pero hay un montón de cosas que el profesor hace que tienen que tener esta capa de automatización. ¿Ya? Y lo segundo, el uso de la tecnología. El uso de la tecnología, ¿por qué esto que yo tengo acá, que es un iPhone, va a ser malo? Dependerá cómo yo lo use, ¿ya? Y el colegio, su labor, su responsabilidad es esa. Como también la responsabilidad de los papás es ponerle límite a esto. ¿Te fijas? Claro, Pero no, está mal, claro. ¿ya? Entonces tú dices, bueno, la inteligencia artificial no es que yo tenga, no es como decir, oye, ¿irá a pasar? No, 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 ya Ya está, pasó, ya. ya Sí, sí. pasó, ya está pasando. Entonces, todas las cosas que en el mundo de alguna manera podríamos denominar innovaciones, ¿ya? Yo creo que son una buena noticia. Ahora, se supone que los seres humanos tenemos una capacidad, y es la capacidad de discernir, ¿ya? Entre lo que es bueno y no tan bueno, ¿ya? Y eso es lo que nos distingue, ¿ya? Entre un animal sin razón Raciocinio, claro. y ya. Entonces los colegios siempre están sometidos a estas tensiones, y bueno, y todas esas son para nosotros brechas, pero para cerrando brechas, Sí, estas son oportunidades. exacto. Estos no son problemas para nosotros. Y luego de que usted asesoran al colegio, le dan un diagnóstico, le dan pasos de acción, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cuánto dura ese proceso? Sí, mira, nosotros hemos aprendido dos cositas, así bien importantes. Cualquier servicio de los que hemos hecho en los últimos 7 años, cada vez tratamos que tengan alto impacto con bajo tiempo, Perfecto. ¿ya? ¿Por qué? Porque los colegios hoy día va la superintendencia, el consultor 1, el consultor 2, los colegios están inundados de gente que quiere ayudar, ¿ya? Y para nosotros tenemos, al menos cada día tenemos esa conciencia. Entonces eso nos ha obligado, nos ha generado una oportunidad de aprendizaje de cómo hacer intervenciones relativamente sencillas. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. La planificación estratégica, que hoy día en nuestro entendimiento es fundamental. Ni un colegio podría vivir al día a día, tiene que ser capaz de tener claridades, no en periodos muy largos, porque ya aquí a 3 años ya el colegio ya cambió, por lo menos tener una estrategia de corto plazo, de uno idealmente. Eso no debería durar más de 3 meses. Perfecto. ¿Ya? O sea, tener claro, ¿qué hay que tener claro? ¿Cuáles son tus objetivos estratégicos, fundamentalmente? Estoy hablando de la etapa de diseño. Segundo, la pregunta es, ¿estos objetivos estratégicos, qué están resolviendo? Porque muchas veces, te estoy hablando de este servicio en concreto, si tú haces un plan estratégico,
sin tener claro lo que quieres resolver, bueno, pasa que podéis estar 6 meses, un año, Diseñando, diseñando, pensando. pensando. Yo no digo que esté mal pensar, digamos, pero hay que pensar con un nivel de efectividad, De de tener, de ejecución. ejecución, de decir, ya, tenemos esta brecha, tenemos un problema de observación de clase. Es una brecha concreta. Perfecto. ¿Hay algún objetivo que nos apalanque esa brecha? Sí, este. Perfecto. Tercer momento. ¿Cuáles son los procesos de mejoramiento? ¿Cuáles son los planes de acción que tenemos que hacer? ¿Ya? Ahí hay muchas metodologías, muchas herramientas que se pueden utilizar que fundamentalmente tienen que tener 4 momentos. Uno, tener muy claro lo que vamos a hacer, ir a observar lo que dijimos que íbamos a hacer, monitorear y ajustar, estandarizar, ¿ya? Ese proceso, que es una herramienta muy sencilla que tú debes conocer, el PDCA, bueno, ahí tiene una herramienta muy concreta que nosotros utilizamos mucho, con una cierta capacidad una cierta velocidad, Claro. ¿ya? Porque la palabra velocidad a veces en el colegio dicen, oye, es que los procesos tienen que ser, porque tienen que ser más lentos. Bueno, no tiene que ver con eso. La velocidad es que al otro lado hay un niño Claro. Y y que y que necesita está avanzando soluciones. Ya es exacto. como, si yo estoy en la urgencia Claro, o y yo sea, me no. tomo demasiado tiempo, bueno, los pacientes pueden morir, ¿ya? Exactamente, claro. Entonces, ojo con esto. No se trata ni rápido ni lento, ¿ya? Lo que se trata es tener metodologías que sean lo más efectivamente las que produzcan el impacto que Y buscamos. quizás también priorizar, como tú dices, de repente cuando, si yo lo llevo esto a un mundo empresarial, todas las empresas tienen problemas, Sí. eh, mayores, menores, a corto o largo plazo, pero tenemos problemas más grandes y problemas más chicos. Entonces, ¿cómo tú priorizas en el Mira, colegio sí. lo que quieres mejorar rápidamente y seguir evolucionando? Pero no todo se puede resolver en un año. Hoy día un buen rector, un buen líder, una capacidad que tiene que saber, Priorización. priorización. Exacto, Eso es fundamental. claro. ¿Ya? No es posible todo, ya, primera cosa. Exacto. Segundo, ¿qué se prioriza? Lo que esté más cerca del niño, lo que tenga más impacto en el Más niño. impacto. Te voy a poner un ejemplo. Los protocolos son importantes, yo no tengo nada en contra de los protocolos. ¿Son importantes? Sí, son muy importantes. Pero también es importante tener un clima seguro en la sala de clase, ¿no es cierto? ¿Qué va a priorizar? ¿Hacer los protocolos, los informes Claro. o va a mejorar las Escribir toda clases? la política ¿Ya? de acción que ir a la sala de Ahora, ¿eso clase. es una atención? Por supuesto que es Exacto. una atención. No es un tema menor, ¿ya? Pero mi priorización, mi decisión, mis recursos van a estar orientados a lo que está en el territorio, decimos en Cerrando Brecho. El territorio de un niño es la sala La de sala de clase. clase. Por lo tanto, yo todo el día me tengo que estar preguntando si hoy día hubieron las clases que tenían que haber. Esa es la pregunta fundamental de un buen líder. ¿Ya? O sea, todos tenemos que preguntarlo. En la mañana, los niños, ¿qué van a aprender? Y en la tarde, si aprendieron. ¿Ya? Pero si nosotros estamos todo el día en los círculos que vienen después, por supuesto que todo es importante, ¿ya? Pero también el colegio tiene que preguntarse, y nuestra experiencia les pasa eso. Al menos es legítima la pregunta. ¿No estaremos evadiendo? ¿No estaremos ¿Y cuál es tu evadiendo? opinión en relación a eso en Bueno, Chile? como nos pasa a todos los seres humanos, pues, o sea, a todos los seres humanos nos pasa que evadimos lo que nos cuesta, evadimos lo que nos sentimos incompetentes. Eso es parte del proceso de aprendizaje, es parte de la gestión del cambio. Bueno, pero los directivos y nosotros que estamos intentando apoyar, tenemos que hacer esas preguntas y nos tenemos que legítimamente hacer esa pregunta, ¿ya? Claro. Pero eso, ¿desde qué punto de vista? ¿De hacerte sentir a ti Que incompetente? eso te iba a decir. O decirte, mira, acá tenía una oportunidad. Claro. A lo mejor en el primer tiempo te vas a equivocar, vas a priorizar más, pero no importa. Pero lo que no puedes tú renunciar jamás es a querer mejorar. El mejoramiento es continuo, permanente, incremental. A mí, de hecho, la palabra innovación me genera, no me gusta tanto a mí, porque la innovación la encuentro más disruptiva. Ya, yo sé que es una palabra importante, que está un poco de moda. A mí me gusta el mejoramiento. Es que sí, yo siento que, como tú dices, cuando uno habla de innovación en lo que sea, es como palabras mayores, como cambiar algo
que ya existe, o revolucionarlo, Sí, pero si tú mejoras todos los días un poco. un poco, un 1%, uno si suma eso es como el interés compuesto. Claro, y eso no es porque Cerrando Brecha lo diga, sino que hay literatura que nosotros efectivamente lo hemos estudiado, la hemos incorporado, porque la mejora es el mejoramiento diario, el paso a paso, Exacto. ¿ya? A veces ¿por qué? Porque los procesos en educación requieren una mirada de ensayo-error, Exacto. ¿ya? Eh, yo te- para mí, y esto me he ido convenciendo, nos hemos ido convenciendo al equipo, que los que estamos en educación tenemos que tener una mentalidad científica. O sea, Sí. un profesor tiene que tener una capacidad, una mentalidad científica. Me encantaría juntarme con los decanos de la escuela de educación y decirle, oye, Eso, estamos preparando eso te iba a decir. los futuros científicos del mundo de la educación Claro. en el sentido de que ellos hay una brecha, hay un problema, esa brecha hay que resolverla. Bueno, probemos, Experimentemos, experimentemos, ya. Exacto. Yo creo que esa visión es muy importante. Y por eso en Cerrando Brecha tenemos tres, si tú me dijeras cuál es el currículum de Cerrando Brecha, hay tres cosas fundamentales. Uno, la visión sistémica, ¿ya? Es fundamental. La segunda, la mentalidad de crecimiento. Y la tercera, esta capacidad de estar constantemente como un científico los procesos y la disciplina del mejoramiento, ¿ya? Pero eso también el científico no puede estar distrayendo, tiene que tener un cierto rigor. Bueno, ¿de qué manera organizo el colegio para que se dé eso? Claro. Pero si un profesor en el día pasa de una cosa a otra y no es capaz, bueno, es difícil, pero en educación y en cualquier rubro, ¿ya? Entonces yo diría que esos tres elementos son fundamentales y me encantaría que las escuelas de educación se pudieran hacer esa pregunta, digamos. eh, En el ¿Cómo estamos fondo, formando a los profesores del futuro? exacto. ¿Y cómo están saliendo mentalmente o seteados mentalmente los profesores del Totalmente, futuro totalmente. en relación a esa experimentación, a ese prueba y error? Y yo creo personalmente que falta mucho el inculcar a la sociedad quizás latinoamericana lo bueno de equivocarse. Eh, O sea, el avanzar, probar, equivocarse, aprender, volver a equivocarse, seguir aprendiendo. es que es como, esto yo también lo he ido aprendiendo, esto ha sido también para mí un aprendizaje, ¿ya? Yo provengo también de esa misma cultura, de que no hay que equivocarse, que no hay que tener errores, ya, pero eso no tiene nada que ver con la vida. La vida tiene esta dimensión de que la vida ha ido avanzando, la civilización ha ido avanzando en ir dándose cuenta que tiene brechas, pero tiene oportunidad de mejora y prueba cosas, ¿ya? Entonces, los colegios hoy día, esa capacidad es fundamental y por eso los equipos directivos son fundamentales. ¿Por qué los líderes son fundamentales? Porque tienen que liderar estos procesos, Claro. tienen que ser claros en decirle al profesor, a su equipo, oye, ¿qué vamos a resolver? ¿Ya? A mí siempre, porque los colegios me impresiona la cantidad de actividades que tienen. O sea, nadie podría decir que los colegios son flojos. Claro. O sea, los colegios hacen un montón de actividades, tienen un montón de reuniones, viven reunidos. Entonces la pregunta es, con esta lógica que estábamos conversando, ¿cómo podemos hacer que nuestras reuniones mejoren? Una reunión en un colegio es muy importante, ya, pero ¿de quién es la responsabilidad de una buena reunión? Del rector. Pues, si el rector tiene malas reuniones con su equipo directivo, bueno, el día va a ser malo, el mes va a ser malo. Y después el equipo directivo va a tener malas reuniones con su equipo Exactamente, si yo tengo coordinador. esta visión sistémica y donde tengo claro qué es lo que cada uno tiene que hacer. Ahora, es curioso porque a nosotros nos pasa, yo también fui rector de colegio, y nos damos cuenta lo importante que son esas funciones hasta que pasa algo. Cuando un portero, por un problema puntual, se pasa un niño o se escapa un niño, el colegio se mueve entero. El colegio cambia su agenda en el día. Claro. Ya. Y me imagino que no pasa una vez en el año. O sea, No, ya. Entonces todos los la días pregunta pasa es, algo. ¿cómo hacemos? Claro, Eso demuestra lo sistémico que es claro. el colegio. ¿Ya? Eh,
y todas las cosas tienen una caja de resonancia gigante, ¿te fijas? Entonces, yo siempre digo, en vez de gestionar la contingencia, digámosle a las personas, e instalemos capacidades para que tengan las cosas claras, Claro. para que ellos puedan Resolver. resolver, ¿ya? Eh, Todos queremos que los niños sean autónomos y nosotros tenemos un montón de formas de gestionar que lo que hace es no autónoma. O sea, los colegios son formadores de personas y por ende tienen que ser ejemplos de esas formas de lo que queremos que los niños aprendan. Patricio, termina la asesoría. Se hace el diagnóstico, se arman, bueno, todo lo que comentamos acá. Mm, Los colegios, se va cerrando brechas del colegio, ya termina su trabajo. mm. Los colegios, según el estudio y el análisis que ustedes hacen para atrás, ¿siguen practicando lo que ustedes diseñan o lo que junto con ellos diseñan? ¿O en el fondo es como la asesoría típica que se la toman y después es difícil que lo mantengan? No, ante la pregunta tuya, los colegios incorporan la metodología de cerrando brecha, ¿ya? En su gran mayoría, ¿ya? Y si no la incorporan, los primeros responsables somos nosotros, ¿ya? Te voy a dar dos ejemplos concretos y datos, digamos, que se pueden comprobar, ¿ya? Hay un servicio que nosotros generamos en los colegios que es mejorar los resultados de las pruebas estandarizadas, ¿ya? Que se da a veces en contextos de harta urgencia, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos es intervenir el colegio en un tiempo breve, 6 meses, donde efectivamente lo único que hacemos es poder priorizar, es poder orientar ese trabajo para que toda la energía en el ciclo del CIMSE, en el ciclo del PAE, se orienten a poder mejorar los resultados, en concreto los ensayos, ¿ya? Y para eso organizamos la estructura, está totalmente puesta toda la energía en eso, ¿ya? Todos los colegios en los cuales hemos ayudado en eso han mejorado los resultados, Perfecto. ¿ya? Y no solo lo han mejorado en el tiempo en que nosotros hemos estado, sino que han mantenido ese mejoramiento incremental, ¿ya? O sea, ustedes linkean, obviamente, la gestión que hacen, ir a ver clases, etcétera, con resultados. Sí, con resultados. Resultados que, en este caso, te estoy hablando del resultado de las pruebas estandarizadas, Claro. ¿ya? Pero básicamente para nosotros el resultado es un poco lo que te decía anteriormente que dice Richard Emmons. ¿Qué hacen los colegios con lo que nosotros le enseñamos? Porque para nosotros ese es el aprendizaje, ¿ya? ¿Y qué aprenden los colegios? Bueno, cosas muy sencillas, digamos, no es que hagamos, porque los colegios son resilientes, porque también lo quieren pasar bien. Ya, los colegios a veces como que se acostumbran a pasarlo mal, estar todo el día bajo la contingencia y nosotros intentamos ser una buena noticia en eso. ¿Y cuál es la buena noticia? De decirle, mira, hay otras maneras que se pueden hacer las cosas, probémoslas. Claro. ¿Cuáles? ¿Cómo se hacen buenas reuniones? ¿Por qué la gestión de datos es importante? ¿Por qué la retroalimentación es fundamental en el proceso de mejoramiento? ¿Por qué es importante, digamos, tener estas visiones sistémicas, mentalidad de crecimiento, manejar herramientas ágiles que te permiten en el día a día, ¿ya? Y todo lo que hacemos para nosotros tiene un norte, que es el núcleo pedagógico, ¿ya? El núcleo pedagógico es de nuestro... cuando yo descubrí a Richard Elmore me resolvió muchas cosas a nivel de la asesoría, porque justamente te dice qué es lo fundamental. Es una manera técnica, por decirlo, de cómo el niño aprende. Ya, Richard Elmore dice, mira, un niño tiene tarea educativa, aprende cuando se producen simultáneamente, se mueven tres relaciones. Alta adhesión del niño, buenas metodologías y buen contenido. Si esas tres, en un triángulo, se mueven simultáneamente, hay aprendizaje. Entonces, todo lo que hacemos nosotros, todo, cualquier servicio, siempre nosotros estamos mirando a ese foco, Claro. A ese ¿ya? triángulo A ese de... triángulo, ¿ya? Y otro tema bien importante que nosotros trabajamos mucho es lo que hoy día se conoce como el perfil de egreso. El perfil de egreso que está dentro del proyecto educativo es como decir, vamos a cumplir la promesa que hice en el proyecto educativo. Nuestros estudiantes van a aprender estas habilidades, nuestros estudiantes les va a ir bien en estas pruebas. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que ese perfil de egreso, que es un resultado de cuarto medio,
pasa en el primer ciclo, pasa en el segundo, pasa en el tercer ciclo. Ese resultado final no es más que el resultado de eso, ¿ya? Ahora, eso exige una priorización también de los programas, porque no se puede todo. Entonces la pregunta es, dado nuestro proyecto educativo, dado nuestra promesa a los papás, ¿cuáles son los contenidos que los niños en este colegio van a aprender? Eso los tenemos que asegurar. Por lo tanto, los ciclos comienzan a ser muy relevantes. Que otro servicio que nosotros hacemos, que en el fondo cómo la estructura del colegio, los ciclos, se organizan para poder ir logrando este perfil de resultado final, egreso. este perfil de egreso, ¿ya? Y eso supone que cada ciclo tiene unas metas, tienen que lograr, y no son 50 cosas, ¿ya? Te voy a poner ejemplo, dado que nos están escuchando. O sea, uno tiene que asegurar que los niños de aquí a octavo básico manejen las 4 operaciones básicas. No te estoy hablando de física cuántica. Exacto. ¿Ya? Eso es matemática. Tenemos que asegurar que los niños lean con un nivel de comprensión y velocidad adecuado, de manera gradual. Ya. Esas 2 cosas hay que lograrlas. ¿Ya? ¿Qué dice la evidencia? Que logrando eso... Logrando eso se puede tirar más cosas a la mochila. Exacto. ¿Ya? Pero con unas bases sólidas. Sólida. Y a veces puede pasar que estudiantes que llegan a la universidad, buenas universidades, no saben leer o no saben escribir, ¿ya? Entonces, cuando uno dice priorizar, no estoy hablando de priorizar, digamos, cosas así. No, es mirar el currículum y decir, mira, un niño en matemática, en primero básico, tiene que contar de 1 al 1000. Listo. Eso es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aprendizaje también es gradual, ¿ya? Y hay muchos de los problemas que tenemos en convivencia escolar, es que los niños van avanzando con una mochila que no lleva todo lo que tiene que llevar, ¿ya? Ahora, todo lo que hemos hablado, eso supone que profesores están constantemente acompañados en esto. Eso supone que los profesores tienen esta mentalidad científica. Eso supone que los directivos permiten el error. Eso supone buenas reuniones. Eso permite, o sea, es producto de todas estas cosas que hemos estado hablando, de tener una buena estrategia, ¿ya? Hacer planes estratégicos en los colegios es fundamental. La palabra plan estratégico hoy día suena algo muy grande. A nosotros más bien nos gustan los planes anuales educativos, ¿ya? Que son planes muy concretos de 1 año, después se hace otro, porque hay que traer el futuro al presente, digamos. Claro. ¿Ya? Ya hay mucha metodología en las cuales nosotros nos hemos especializado, que lo que buscan, mi propósito como director ejecutivo, es que los profesores y los equipos directivos pueden pasarlo bien, pueden hacer de su carrera, no esto que a veces uno ve que los colegios están todos, no sé si te ha pasado a ti que a veces vayas a los colegios y tú decís, bueno, nadie va a querer ser el profesor así, aunque te ofrezcan una remuneración muy alta. Y si es muy alta, llega un momento de decir, yo no estoy disponible para pasarlo mal, ¿ya? Y tenemos este problema de salud mental que decíamos, bueno, para nosotros, un aspecto para resolver el tema del bienestar en el colegio de salud mental es que las personas tengan muy claro lo que tienen que hacer y asegurarle las capacidades. Michael Fullan dice, por una atención, 2 capacidades. Perfecto. Mi responsabilidad como líder, si yo te voy a pedir que tú uses ese iPad, bueno, no me basta con pasártelo. Te tengo que dar cuál es, para qué, y acompañarte en ese proceso. Patricio, para ir cerrando, ha estado súper interesante la conversación y te doy las gracias ahí por hablarle a la audiencia, por comentar todo lo que hacen dentro de los colegios. Pero si tú pudieras dejar un mensaje a los directores que nos están escuchando, a los profesores y también quizás a los papás que también cumplen un rol en el colegio, ¿qué les dirías para este año? ¿Qué les dirías tú para ellos? Mira, yo les diría, voy a hacer el ejercicio de las comunidades educativas están compuestas por estos adultos, ¿ya? Entonces, mi mensaje de esperanza es que cada uno tiene que revisitar su rol. Tiene que definir cuál es su función, de qué manera aporta. El papá, el profesor, eso es fundamental. Hay que volver a preguntarse por eso. Eso hoy día no está claro. No está claro, ¿ya?
porque cada uno tiene expectativas distintas, ¿ya? Un papá tiene que tener claro que su rol es apoyar al colegio, ¿ya? Y el colegio, si no le gusta, bueno, lo saca. Claro. Pero tiene que confiar en el colegio, ¿ya? No puede estar constantemente cuestionándolo. Los profesores tienen que hacer buenas clases. Ese es el foco del profesor, punto. O sea, los profesores tienen que hacer buenas clases. Y el equipo directivo, instalar capacidades y generar procesos de gestión de la mejora. Esa es mi esperanza. Es una esperanza concreta. Claro. Y ¿ya? bien precisa para Y bien, los prácticos. eso es, ¿ya? Y eso nos va a permitir que mi experiencia mayor es que empecemos a pasarlo mejor en el colegio, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la gestión de procesos, que puede sonar, es terapéutica. Tú te puedes imaginar lo bueno que puede ser para ti, o tú que diriges un equipo, que el equipo tenga claro lo que tiene que hacer. Exacto. Eso es lo más terapéutico. Si yo soy un director carismático, o un jefe, o un gerente, que ando todo el día animándote, diciendo, oye, mira, ánimo, echémosles para adelante. Bueno, tú te vas a cansar que un día te esté todo el día animando. Tú me vas a decir, mira, déjame de animar y dime en concreto por qué me vas a evaluar. Dime en concreto por qué a final de año yo voy a saber si lo hice bien o lo hice mal. Eso es terapéutico. Porque básicamente la incertidumbre de los profesores es no saber si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. ¿Ya? Entonces, esa es mi esperanza mayor. Perfecto. Mi esperanza mayor es que yo me siento un privilegiado en el trabajo que estoy. Y me ha tocado trabajar, he sido rector de colegio, la Fundación Belén Educa, he estado en colegios de alta vulnerabilidad, en Chile, fuera del país, trabajé en el Ministerio de Educación, y bueno, hago clases en la Universidad del Desarrollo, estoy a cargo de esta consultora, y lo que más a veces me duele es esto, y algo importante, si me permite decirte una cosa más, es que las capacidades, las soluciones las tienen los colegios, pero hay que decidir, ¿ya? Y la esperanza, y la última, porque tengo varias esperanzas, es que los que estamos en torno al colegio, Ministerio de Educación, servicios locales, sostenedores en general, ayudemos a que los colegios se focalicen. Los directorios de los colegios. El Ministerio de Educación, la pregunta es la misma que tiene que hacerse un director. ¿Los niños de Chile están aprendiendo más o no están aprendiendo más? Pero puede ser que no estén aprendiendo más porque estamos mareados un montón de cosas. Todas importantes. Entonces mi esperanza fundamentalmente es que todos tengamos claro que el propósito de la educación es que los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Con eso, Patricio, cerramos. Te damos tremendas gracias por haber participado de este capítulo. A la gente que nos está escuchando, recuerden suscribirse, seguirnos, compartir esto con alguien que le pueda interesar, y los esperamos en el próximo capítulo de Educación. Muchas gracias por escucharnos, y Patricio, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes Aprendimos mucho. Un abrazo por la grande. invitación. Mucha suerte. Chao a todos. Nos vemos. Chao.